Bien, como les decía, hoy vamos a ver una clase que estaba ahí eh, pendiente todavía. Y en la siguiente vamos a ver los remanentes. Como les decía, me disculpo porque habíamos prometido dar los remanentes el día de hoy, que son varios remanentes los que vamos a ver. Eh, Habíamos prometido darlo, pero y revisando el temario, encontramos que hay, había un tema ahí pendiente todavía antes de pasar a lo que es eh, los remanentes. Muy bien, hoy vamos a ver entonces los peligros que amenazan al remanente. Los peligros que amenazan al remanente. Y la cita bíblica que tomé, está Juan 15:19, es solo para evidenciar quiénes somos. ¿Sí? Digamos, a lo largo de la clase yo voy a ir dando varias citas bíblicas que no están asociadas con esta, pero esta cita bíblica de Juan 15:19 la tomé porque es necesario recordar quién es el remanente y cuál es nuestra condición aquí en la tierra. ¿Sí? Aquí en la tierra nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Eso no lo tenemos que olvidar. Y por eso puse esta cita bíblica. ¿Por qué? Porque el hecho de no ser del mundo, y no, de estar en el mundo y no ser del mundo, genera peligros. ¿Sí? Y no, peligros que nos amenazan. ¿Sí? El Señor dijo ahí, nuestro Señor Jesucristo, ya no os llamaré siervos porque el siervo no sabe. Eh, perdón, 15:19, perdón. Dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir, nosotros no somos del mundo, ¿sí? No somos del mundo, pero estamos aquí en el mundo, ¿sí? Nosotros vivimos en medio del mundo, vivimos en medio del enemigo. Entonces, el Señor dice, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mundo nos va a aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros no somos del mundo. Y eso genera peligros que amenazan nuestras vidas, ¿sí? Entonces, por eso es bueno ver este tema para conocer cuáles son los peligros. ¿Sí? Hay peligros externos y peligros internos. Lo primero que vamos a ver los peligros externos y después vamos a ver los peligros internos. Entonces, vamos a iniciar viendo cuáles son los peligros, perdón, que amenazan al remanente. Entonces, otra vez recordemos, si no somos del mundo, estamos en el mundo, seguro el mundo nos va a aborrecer. Y si el mundo nos aborrece, seguro hay peligros que amenazan nuestras vidas. Entonces, vamos a ver los peligros externos, ¿sí? De influencia externa hacia nosotros, ¿sí? Es decir, pueden ser externos o de influencia externa. Entonces, el primer grupo de peligros que amenazan al remanente es el hecho de adaptarnos a la rutina externa. Eso es lo que hemos estado viendo los días domingos puntualmente, viendo los ídolos que el mundo ha levantado para que toda la gente doble rodillas delante de él, pero el remanente no dobla rodillas delante de todos esos ídolos que se han levantado. Entonces, doblar rodillas implica el hecho de adaptarnos a la rutina externa. Entonces, ¿qué peligro tenemos por estar en el mundo, por vivir aquí en el mundo? Es adaptarnos a la rutina externa. Es decir, adaptarnos a la rutina que no corresponde al remanente del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esas rutinas? Hay muchas, pero siempre yo elijo algunas, ¿verdad? Y la primera rutina externa, adaptarme a la rutina externa es anhelar ser como los malos que habitan alrededor por la prosperidad que marcan. ¿Sí? ¿Dónde empieza el adaptarme? Cuando yo entonces anhelo ser como los malos o anhelo lo que los malos tienen, ¿sí? Los malos que habitan alrededor de nosotros. Otra vez digo, nosotros somos del mundo, pero estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero el mundo nos rodea. Entonces, alrededor de nosotros hay gente que prospera y es perversa, ¿sí? Hay gente que prospera y es perversa. Entonces, alguien puede decir, ¿cómo es eso? Yo soy cristiano, o sea, me mantengo fiel al
Señor, pero siempre ando en calamidad, siempre ando en pobreza, y aquel que es un gran perverso tiene muchas comodidades. Entonces a veces viene el corazoncito y se quiere inclinar a hacer lo que el perverso hace para tener bienes como él los tiene. Entonces Salmos 37, 1 nos dice cómo debe de ser nuestra conducta para poder evadir ese peligro o esa amenaza de esa rutina externa, ¿verdad? De poder anhelar lo que otros tienen, ¿verdad? Lo que los perversos tienen. Entonces ahí Salmos 37 nos dice de la siguiente manera: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Sí. Entonces, otra vez digo, ¿verdad? Nosotros estamos en medio del mundo y no somos ajenos a querer tener ciertas comodidades. Y a veces cuando no tenemos esas comodidades, digamos, vemos al que no es cristiano superar, vemos al ladrón superar, vemos al perverso, al tranza superar, y entonces a veces decimos, no, ¿cómo es eso, no? Entonces algunas personas vienen y se quieren inclinar al mal, ¿verdad? Por ejemplo, eso pasa cuando en una empresa alguien está robando y los jefes no lo detectan. Entonces viene el que está a la par y dice, no, pero si aquel está robando y no lo detectan, entonces, y se está haciendo rico por eso, entonces yo también lo voy a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como los jefes no lo detectan, entonces también hay para todos, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Si en realidad nosotros somos del remanente, nos va a importar poco que el otro esté robando y que se esté enriqueciendo ilícitamente. Nosotros nos vamos a mantener cómodos y contentos con lo que tenemos y con lo que estamos ganando de una manera honesta, de una manera que no es fraudulenta, ¿sí? Entonces, por esa razón es que nosotros tenemos que estar siempre atentos a evadir ese tipo de pensamientos porque eso nos puede llevar a adaptarnos a la rutina externa de los pecadores y podemos caer en ese peligro que amenaza al remanente. Otra área de la rutina externa que nos puede afectar es poner atención a los ofrecimientos que los perversos nos hacen para adoptar sus prácticas, ¿sí? Es decir, nosotros como estamos aquí, entonces vamos a recibir los insumos de afuera que nos van a querer alentar a conducirnos de una manera perversa. Era lo que yo conversaba el día domingo en la prédica, ¿verdad? Que tenemos sistemas de pensamientos perversos que se han instalado en medio de la sociedad y muchas veces para nosotros es muy fácil adaptarnos a ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ponemos atención. Es decir, la palabra del Señor dice, no hay que hacer tal cosa, ¿sí? Pero como los de alrededor lo están haciendo y nada pasa, entonces ponemos atención a esos ofrecimientos. Nos vienen a hacer el ofrecimiento y entonces a veces el poner atención, el poner oído a esos ofrecimientos nos va a llevar a adoptar esas prácticas perversas. Ahí en Proverbios, esta cita me encanta porque habla acerca de no poner atención a los malos, ¿sí? Dice así, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo, hallaremos riquezas de toda clase, llenaremos nuestras casas de despojos, echa tu suerte entre nosotros, tengamos todo en una bolsa. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas, porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. ¿Sí? Entonces, me gusta cómo lo dice el proverbista, porque eso es, digamos, tenemos que estar atentos, porque la gente va a llegar a engañarnos. Ahora, aquí pasa algo. En este proverbio se está hablando de que claramente nos están viniendo a ofrecer, digamos, las perversidades a cometer.
pero lo peor es muchas veces que los ofrecimientos vienen encapsulados de tal manera que muchas veces no lo traen como algo maravilloso, pero por dentro es algo dañino, no solo para nosotros, sino para los que están alrededor nuestro. Entonces, por esa razón es que esto es un peligro, ¿no? El peligro es poner atención en los ofrecimientos. No tenemos por qué poner atención en los ofrecimientos de los perversos que nos quieren orientar a adoptar sus prácticas perversas. Voy a tomar un poco de líquido. Muy bien. Otro de los peligros de la rutina externa es identificarnos o asimilarnos gradualmente con el mundo y sus prácticas perversas. ¿Sí? Aquí arriba es poner atención, ¿sí? Yo le escucho. ¿Qué tengo que hacer? Ni siquiera escuchar los ofrecimientos. Porque si yo los escucho, entonces poco a poco yo me voy a ir identificando y voy a ir asimilando gradualmente, ¿verdad? Con el mundo y sus prácticas perversas. ¿Sí? Que es lo que hemos venido hablando siempre, ¿verdad? Que lamentablemente, como no estamos en una burbuja, vienen las modas, vienen, digamos, los ofrecimientos y al principio decimos, no, pues no, ¿verdad? Pero poco a poco nos van convenciendo. Se habla acerca del caso de la rana, por ejemplo, ¿verdad? Que si usted pone a una rana, si usted pone a hervir agua y echa una rana ahí, lo que va a hacer la rana va a salir huyendo de ahí inmediatamente, ¿sí? Pero si usted pone a la rana en agua fría, le enciende la estufa y se va calentando gradualmente el agua, entonces la rana tiene la facilidad de irse adaptando a las temperaturas donde ella está. Entonces, lo que sucede es que el agua va tomando más temperatura a temperatura hasta que hierve y la rana hierve junto con el agua y se muere. Eso es lo que pasa normalmente en las sociedades y que lamentablemente al cristianismo lo ha engullido todo ese tipo de prácticas y no hay, digamos, una defensa. De hecho, voy a hablar más adelante de eso. No hay una defensa contra eso. ¿Por qué? Porque estamos llevándonos por la corriente, ¿no? Dejándonos llevar por la corriente. Y ahí va la corriente y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, al final nosotros terminamos siempre con prácticas igual que el mundo o peores que el mundo, ¿sí? Yo les he contado y lo he dicho hasta la saciedad de algunas encuestas que han hecho en los Estados Unidos, algunas entidades cristianas, y sucede que estas encuestas, los datos que arrojan es que los cristianos muchas veces tienen prácticas más perversas que los no cristianos, ¿sí? ¿Todo esto por qué? Porque al final se identificaron, se asimilaron gradualmente con el mundo y sus prácticas perversas y cuando se dieron cuenta ya estaban inmiscuidos en todo ese tipo de práctica. Entonces, nosotros los cristianos, los que somos del remanente, tenemos que estar alerta con ese peligro de adaptarnos a la rutina externa, identificándonos con el mundo y sus prácticas perversas. Por eso entonces no debemos ceder y tenemos que estar siempre alertas porque el mundo trata de engullirnos, ¿sí? Yo estoy seguro que si viene una persona cristiana, ¿sí? Si ella se le permitiera, ¿no? Porque sabemos que no va a pasar. Estoy hablando hipotéticamente. Si viniera una persona de los años 1900 a una congregación el día de hoy y entrara y nos viera cómo estamos vestidos, se alarmaría. ¿Sí? Se alarmaría. ¿Por qué? Porque, digamos, el estilo de vestimenta que se aplicaba ya conforme a lo que la palabra del Señor dice, se respetaba, pero la iglesia fue cayendo en eso, ¿no? Y todavía con argumentos falaces como el que el Señor no solo ve el corazón, no ve el exterior. Por favor, ese es, digamos, siempre he dicho que ese es el peor engaño y la peor falsedad de interpretación que el enemigo utiliza para poder doblegar a la gente de las iglesias
a vestirse como le da la regalada gana, incluso de una manera no prudente, no casta, no pura, ¿sí? Sin pureza, ¿sí? Entonces, por eso menciono esto, porque gradualmente nos fuimos acostumbrando, gradualmente, poco a poco. Eso no llegó de la noche a la mañana, sino que fue gradualmente. Y tanto así que hoy, entonces nosotros lo que hacemos es que muchas veces defendemos ciertas posiciones con versículos bíblicos que nada tienen que ver, solamente para estar muy, pero muy cómodos. Entonces, dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. ¿Sí? Cuando dice no os conforméis, es no se hagan a la forma, ¿sí? De la gente de este siglo, es decir, de la gente que no es del remanente, ¿sí? Entonces tenemos que dejar atrás esa forma de vida del mundo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Bueno, tenemos que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que dice aquí el apóstol Pablo es, no hay que, ni gradualmente, ¿verdad? No tenemos por qué conformarnos a la gente de este siglo, a las costumbres de este siglo. Tenemos que mantenernos apegados a lo que la palabra del Señor establece para nosotros, porque es nuestro código de conducta. Entonces, ese es uno de los peligros. El otro de los peligros es parcializarnos, adaptándonos y defendiendo postulados del mundo. Es decir, si ponemos atención a los ofrecimientos que los perversos vienen, entonces nos vamos a asimilar gradualmente con el mundo y sus prácticas perversas y nos vamos a parcializar. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a hacer una torta no cocida completamente, como lo explicaba yo el día domingo. Es decir, yo tengo la información de la Biblia, me dice cómo debo de conducirme y acepto esos postulados, pero también le agrego los postulados del mundo. Y los termino defendiendo, eso es lo peor. ¿Sí? Entonces, Oseas, el Señor le está reclamando a la casa de Israel y le dice que es una torta no volteada porque no está cocida completamente. Es decir, está a doble, digamos, información, ¿no? A doble doctrina, la doctrina del mundo y la doctrina de Cristo. ¿Sí? Entonces, ese es un peligro serio. Ese es un peligro serio. Entonces, nosotros debemos de estar siempre atentos para no poner atención, no identificarnos ni asimilar gradualmente con el mundo y sus prácticas perversas. Así entonces no nos vamos a parcializar y mucho menos vamos a defender los postulados del mundo. Porque lamentablemente, muchas veces no solamente se adoptan esos postulados, como dice el apóstol Pablo en Romanos 1, sino que también nos gozamos de que otros adopten esos postulados del mundo. Y los defendemos, diciendo, no, pues que eso es normal, hermano. Sí, mire, si es que eso todo el mundo lo hace, ¿no? ¿Por qué no lo vamos a hacer nosotros? ¿Sí? Entonces, muchas veces no se quiere correr el riesgo de ser diferente. Entonces ahí es donde la gente se parcializa. Ese es un peligro que amenaza al remanente, ¿sí? De adaptarse a la rutina externa, parcializándose, adaptándose y defendiendo los postulados del mundo, ¿sí? Otra vez digo, ¿verdad? Nosotros no somos tortas no volteadas. Es decir, somos completos, ¿sí? Somos completos en el Señor. Así de que entonces, ahí dice en Oseas, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Oiga cómo dice, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. ¿Sí? Es decir, se parcializó, se adaptó a los postulados del mundo y no solamente se adaptó, sino que los defendió y empezó a ser promotor de todos esos postulados del mundo en medio del pueblo de Israel. Entonces el Señor por eso los barrió. Y por último, en este tópico, todo esto que acabo de hablar, esos 4 puntos anteriores, nos lleva a perder el carácter del remanente, a rebajar el carácter del mundo. ¿Sí? Es decir,
perdemos el carácter que como remanente debemos de tener y nos rebajamos al carácter del mundo. Es decir, está el cristiano aquí, ¿verdad? Y está el no cristiano aquí y no se diferencia. Ninguno de los dos. Ay, pero hermano, es que Dios mira el corazón. Lo que está dentro del corazón se refleja afuera. Se refleja en el exterior. ¿Sí? Y entonces, debemos de tener cuidado, estar alertas, porque el peligro que nos amenaza de adaptarnos a la rutina externa está vigente todo el tiempo. La guerra del cristiano, la batalla del cristiano es desde el día que se hizo cristiano hasta que sea recogido por el Señor, ya sea en el arrebatamiento o por la muerte. ¿Sí? Pero lucha hay todos los días y todos los días debemos de estar atentos, debemos de estar pendientes, debemos de estar sobrios, velando, porque si no, entonces de pronto nos encontramos en una situación en la que hemos adoptado los postulados del mundo y los ponemos en práctica. Entonces, como remanente debemos de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Muy bien, este es en cuanto a este tópico de adaptarnos a la rutina externa. Ese es un peligro así fuerte que nosotros debemos de evitar. El segundo peligro, el segundo grupo de peligros es recibir ataques externos, ¿sí? Ya vimos que es recibir influencia externa, ¿sí? El punto anterior. Y recibir influencia externa para adaptarnos a esa rutina externa, ¿sí? Ese es el peligro. Entonces, este otro es recibir ataques externos, ya directamente hacia nosotros. O sea, entonces vamos a tener el peligro de recibir ofensas y todo tipo de marginación por causa de no adaptarnos a las costumbres del mundo. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, si somos del remanente, perdón, entonces vamos a recibir ataques externos. Vamos a recibir ataques externos. Solo un momentito, hermanos, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a recibir ofensas y todo tipo de marginación por causa de no adaptarnos a las costumbres del mundo. Ese es un peligro. Y ese es un peligro inminente, latente, que está expuesto ahí, que todo el tiempo nos puede afectar. ¿Sí? Es decir, la gente nos va a atacar, nos va a ofender, nos va a marginar, nos va, digamos, a señalar, porque nosotros no seamos de aquellos que se adaptan a las costumbres del mundo. Entonces la gente nos va a perseguir. Y ese es un peligro inminente, ¿no? Y vuelvo a leer Romanos 18, perdón, Juan 15, del 18 al 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo lo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces la gente nos va a aborrecer. Y cuando nos aborrece va a actuar en contra de nosotros. Entonces nos va a ofender. ¿Sí? Nos va a ofender, nos va a imaginar. Hay gente que ha perdido su trabajo, hermanos, porque no quiso ir a parrandear con el jefe, no se quiso ir a echar los tragos con el jefe. Entonces el jefe se enojó y bueno, mire, pero es que usted es un antisocial. Yo no quiero antisocial en mi equipo de trabajo, así es que mire, discúlpeme, pero se va de la empresa. ¿Sí? Yo he visto casos de eso, donde porque las personas no se adaptan a las costumbres del mundo, son marginadas, son despedidas, son lastimadas. ¿Sí? Entonces, eso es un peligro que nos amenaza, es un peligro latente, que en algún momento puede llegar. Y lamentablemente, como lo he dicho, ¿verdad? Muchas personas, por no sufrir la sana doctrina, porque eso es sufrir la sana doctrina, es decir, yo sufro
la sana doctrina porque me mantengo en la sana doctrina, entonces me van a perseguir, me van a dañar, me van a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, por eso, y obviamente cuando dice sufrir la sana doctrina, habla de internamente y también externamente, que es lo que estamos viendo ahorita. Entonces, por esa razón, vamos a ser perseguidos, ¿sí? Entonces, peligro inminente es el hecho de recibir ataques externos, recibir ofensas. No se sienta incómodo ni se sienta mal por recibir ofensas solo por ser cristiano, ¿sí? Está el joven que es cristiano y el que no es cristiano viene y le dice, no, pero mira, ya no te quiero como amigo porque antes que fueras cristiano ya salíamos a divertirnos, a buscar mujeres, a buscar licor, pero ahora ya sos un aburrido. Entonces ya no te quiero la par mía. Eso va a pasar, ¿sí? Entonces también recibe toda clase de amenazas, incluso de muerte, por no aceptar los apostolados del mundo, ¿sí? Eh, a veces va a haber situaciones en las que la gente va a ser amenazada, los del remanente van a ser amenazados, simplemente porque no queremos adoptar los postulados del mundo, ¿sí? Hay gente que ha muerto por eso, simplemente porque no se quiso hacer al mundo, ¿verdad? A los postulados del mundo y lo persiguieron. Eso, Daniel 3, 1 al 6 es la cita bíblica que hemos usado como base para la prédica de que los del remanente, los que somos del remanente, no doblamos las rodillas delante de los ídolos ni dioses paganos. Y aquí, como lo hemos leído, ¿verdad? Están tres, ¿verdad? Ananías, Misael y Azarías, están los tres ahí y quieren que se doble rodilla delante del ídolo, pero ellos dicen que no, ¿sí? Entonces, nosotros cuando digamos que no, la gente va a procurar dañarnos. Por ejemplo, hablábamos acerca del progresismo esta semana, el domingo, la gente que no, como nosotros no lo aceptamos, entonces la gente nos va a perseguir, nos va a tildar de todo, incluso nos va a amenazar de meternos presos, ¿sí? Tal como yo les decía, ¿no? Hay países en los que ya la gente está siendo recluida en las cárceles porque no quieren, no, los pastores porque no quieren casar a personas del mismo sexo, o de pronto porque está predicando en una esquina, ¿no? Como yo vi un video de un cristiano, estaba predicando en una esquina, pasó un desfile LGBT el policía le fue a decir que se callara, por favor, porque era ofensivo al desfile que iba pasando, pero él estaba ahí primero, ¿sí? Y él dijo, no, yo estaba aquí primero, siguió predicando y se lo llevaron preso, ¿sí? Entonces, todo eso vamos a vivir. Incluso, como les digo, amenazas de muerte para que aceptemos los postulados del mundo. Pero nosotros debemos de mantenernos firmes porque en Cristo Jesús nosotros estamos más que seguros y cualquier sufrimiento que podamos tener aquí es nada en comparación con la gloria venidera, dice el apóstol Pablo. Entonces, también tenemos el peligro que nos amenaza de ser lastimados físicamente por no negar su fe, por no negar nuestra fe. ¿Sí? Aquí arriba hablé de amenazas. ¿Sí? Abajo, anteriormente hablé de ofensas, pero aquí ya es físicamente. Hay países, hermano, donde el ser cristiano es sentencia de muerte. Y muchas personas son quemadas. Hace unos años, yo con hermano Germario mostramos un video donde la gente en un país de África es quemada solo por ser cristiano. ¿Sí? Y la persecución física va a llegar. La persecución física, hermanos, está pronto a venir y eso va a ser un coladero, ¿saben? Cuando digo un coladero es de aquí, es como aquel que hace, cuela, ¿no? Y que cae solo lo bueno. Y que digamos, en el colador se queda todo aquello que dice ser y no lo es. Sí. Entonces, aquí hoy, y por eso decía, ¿no? La gente sale diciendo yo soy cristiano, no, hasta en desfiles cristianos sale, ¿no? Y así que yo soy cristiano, pero no están ni siquiera dispuestos a no negar su fe cuando se encuentran contra una opresión, ¿sí? Yo recuerdo el caso de una anécdota que me contaron, ¿no? Que la he contado también de un señor de que estaban en una iglesia, estaban varios cristianos ahí y el pastor. De pronto entró un señor con una escopeta, ¿verdad? La accionó y dijo,
¿Quién quiere recibir una bala por Cristo? El que no quiera recibir una bala por Cristo, salga ahorita, porque si no, lo vamos a matar. Y obviamente la iglesia estaba llena, pero se quedó quizá como con un 2% de los creyentes, ¿eh? De los supuestos creyentes, de los creyentes ahí, ¿verdad? Y entonces cuando ya salieron todos, vino el que tenía la escopeta y le dijo al pastor, pastor, ya puede empezar su mensaje porque los verdaderos cristianos se quedaron. ¿Sí? Entonces, hermanos, la persecución va a ser un coladero, ¿sí? Va a ser un colador, perdón, donde va a filtrar los que en realidad son cristianos. Entonces nosotros como remanente tenemos que estar, digamos, seguros de que la persecución la vamos a tener. Ahorita, el que es verdaderamente del remanente es perseguido. Es perseguido. Ideológicamente, pero es perseguido. Pero el que, o es perseguido, digamos, de manera solapada, ¿no? Porque como ahorita hay libertad de religión, entonces hay que perseguirlo mejor por debajo de agua para que la gente no se dé cuenta. Pero va a llegar el momento en el que eso sí va a ser abiertamente visible, por lo tanto, entonces ahí va a ser el colador. Preparémonos, ¿verdad? El Señor siempre nos guarda, nos guía, nos protege. Sin embargo, van a haber situaciones en las que el Señor va a permitir que la pasemos difícil, pero al final de todo eso, la bendición siempre va a estar para nosotros, ¿sí? Oiga, como dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Si leemos todo del 32 hasta el 38, hermanos, está hablando de la gente valiente que fue, algunos fueron aserrados, otros fueron apedreados, otros fueron lacerados, de toda clase de castigos recibieron por causa de ser creyentes, por causa de la fe, porque el capítulo 11 de Hebreos habla acerca de la fe, pero empieza diciendo que por la fe muchos conquistaron ciudades, hicieron esto y lo otro, y eso se oye bonito. Lo de la prosperidad solo eso predican, pero del 35 en adelante, o del 32 en adelante, ya no predican. ¿Por qué? No, es que ahí muchos murieron por causa de la fe, ¿sí? Muchos, digamos, fueron muertos a filo de espada. Estuvieron en prisiones, estuvieron en cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Eso es la fe, ¿sí? Eso es la fe. Cuando les ponían una espada aquí, mire, usted niega a Cristo, ¿no? No importa. Si van a echarme al circo los leones, échenme, no hay problema. Yo no niego a Cristo. Así decían ellos. Entonces, nosotros estamos viviendo en el mundo. Por eso fue que yo leí esto. Fuimos sacados del mundo por Cristo, pero estamos aquí. Por lo tanto, entonces, estamos en peligro o de aceptar la influencia externa o de recibir los ataques externos. Entonces, por esa razón es que debemos estar atentos. También debemos ser aborrecidos por los religiosos y ser tildados de herejes por no acceder a la adoración idolátrica. ¿Sí? Es decir, como ahora la idolatría se ha infiltrado mucho en medio del cristianismo, entonces por no aceptar o acceder a la adoración idolátrica, entonces los otros que aparentemente son cristianos nos van a venir a perseguir. Nos van a tildar de herejes, nos van a aborrecer, nos van a perseguir, nos van a lastimar por no acceder a la adoración idolátrica. ¿Qué fue lo que pasó ahí en Hechos 4 del 1 al 3? Ahí los fariseos, según ellos, estaban bien, ¿sí? Estaban bien, recibieron al Mesías,
¿verdad? Vieron venir al Mesías, perdón, y no lo recibieron. ¿Sí? No lo recibieron, ¿por qué? Porque su adoración estaba enfocada en otras cosas, pura idolatría. ¿Sí? Entonces, ellos, cuando ya se levantó Jesucristo, entonces ya lo empezaron a perseguir, lo persiguieron a él y a todos los que aceptaban a Cristo. Por ejemplo, ahí en Hechos dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia y los saduceos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Sí. Entonces, los fariseos, ¿verdad? Tenían la Torá, pero la Torá la tenían más que todo de una manera idolátrica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la misma Torá hablaba del Mesías y ellos no lo entendieron. Obviamente para nosotros eso es una ventaja, ¿no? Pero tildaron de herejes a los discípulos de Cristo. ¿Sí? Es decir, para ellos, los cristianos éramos herejes y somos herejes. Bien, sigamos entonces. Ahora veamos los asuntos internos, ¿verdad? Ya vimos todo lo externo, ¿no? Es decir, adaptarnos a la rutina externa a través de las influencias, por las influencias, perdón, que recibimos y los ataques directos, ¿sí? Esos son peligros que nos amenazan como reino, porque estamos en el mundo y fuimos tomados del mundo de parte del Señor. Ahora vamos a ver los ataques internos. Cuando hablo de ataques internos puede ser internos personalmente e internos dentro del grupo del remanente, ¿sí? Entonces, veamos entonces los peligros que nos amenazan al recibir ataques internos. Bueno, es decir, el primero es caer en el letargo espiritual, ¿verdad? Dejando que la debilidad de la carne nos domine. Estamos hablando de internos, nosotros ya como personas internas. Ese es un ataque. Usted me va a decir, hermano, ¿qué ataque es ese? Sí es ataque, porque la carne es débil. La carne está en nosotros y la carne no se queda, digamos, en estado pasivo. Está activo, tratando de boicotear, digamos, nuestra vida espiritual para que nosotros siempre estemos esclavizados al pecado. ¿Sí? Entonces, ese es un ataque interno. Entonces, ¿qué hace la naturaleza pecaminosa? Obviamente ataca para que nosotros caigamos en un letargo espiritual y entonces dejando que la carne tome control. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado, porque tenemos que ser disciplinados. Tenemos que ser disciplinados para estar velando por nuestro crecimiento espiritual, para estar activando constantemente en las disciplinas espirituales, ¿verdad? La oración, el ayuno, el estudio de la palabra, la congregación de los santos, ¿verdad? Y la participación activa en el ministerio de la fe. ¿Sí? Entonces ahí tenemos que estar, digamos, activos, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos en un letargo espiritual, sino que al contrario, que vayamos para arriba, que todos los días vayamos para arriba, que cada día nosotros seamos mejores. Entonces, eso es un peligro que tenemos los del remanente, de poder, digamos, ceder ante la naturaleza pecaminosa que nos asedia para poder controlar nuestras vidas y desviarnos constantemente al pecado. Dice el Señor, ¿verdad? Cuando esta está en la escena donde él está orando en Getsemaní, viene y le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Sí. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que estar velando, tenemos que estar pendientes. ¿Por qué? Porque ese peligro que nos amenaza, está ahí latente todo el tiempo. Es decir, la naturaleza pecaminosa no ha salido de nosotros, por lo tanto, mientras estemos en un cuerpo como el que tenemos, el peligro existe y estamos expuestos a ese peligro. Por lo tanto, entonces, debemos de estar atentos, velando y orando para no caer en ese letargo espiritual y terminar dominados por la carne. ¿Sí? También bajar la vigilancia bíblica que discierne las acciones destructivas del enemigo. ¿Sí? Bajar
la vigilancia bíblica. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Bajar digamos, dejar de aplicar la Biblia, dejar de recordar la Biblia o los pasajes bíblicos o poner en práctica la Biblia para que entonces detectar cómo el enemigo se mueve. ¿Sí? Entonces, la Biblia nos hace discernir, hermanos, cómo, cómo el enemigo ataca. ¿Sí? Y aquí estamos hablando de exterior, ¿verdad? Es decir, yo estoy aquí, puedo caer en letargo espiritual y me va a llevar a que la carne me domine. Pero también, si yo bajo mi vigilancia, mi guardia, entonces yo voy a dejar de discernir las acciones destructivas del enemigo, entonces van a llegar a mí. Recordemos que la guerra espiritual es una guerra, ¿verdad? Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el campo de batalla? Nuestra mente, ¿sí? Ahí entonces es donde tanto el enemigo como las huestes espirituales de maldad mandan sus dardos y entonces ya nosotros debemos de armarnos, ¿verdad? Con la armadura de Dios para poder, digamos, resistir al diablo y a todas las huestes espirituales de maldad, ¿sí? Pero si yo bajo mi vigilancia bíblica, entonces no voy a discernir cuando llega un dardo y se instala en mi mente y entonces ahí ya empecé a descender en cuanto a al nivel espiritual que yo debería de ostentar, ¿sí? Entonces, por eso ahí en 1 Pedro 5:8, el Señor nos advierte, ¿verdad? De que tenemos que estar velando y orando, velando y orando. ¿Por qué? Porque el enemigo anda alrededor buscando a quien devorar, ¿sí? Sin embargo, no, perdón, esta cita no es. En 5:8 es el siguiente, o sea, sí. Ah, sí, esa es la cita, lo estaba confundiendo con otra. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, por esa razón es que nosotros debemos de mantener la vigilancia bíblica en alto aquí, ¿verdad? Es decir, aplicando la Biblia aquí, siempre, en donde vayamos, ¿verdad? En toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer venir a seducirnos de alguna manera para que nosotros bajemos la guardia y entonces así adoptar los postulados del mundo, esos postulados que él ha instalado en el mundo. Entonces nosotros debemos de ser muy cuidadosos. También, otro de los peligros de los ataques internos es que nosotros podemos aceptar el modelo de adoración idolátrica como excelencia de adoración. ¿Sí? Porque a veces nos vienen a pintar las cosas, ¿no? De que, o de manera solapada, o de manera muy, muy convincente, tanto así entonces que a veces nuestra vigilancia bíblica no está muy activa y aceptamos el modelo de adoración idolátrica como excelencia de adoración. ¿Sí? Eso tenemos que tener cuidado porque tal como yo lo he explicado cuando di el tema de la idolatría, hermanos, la idolatría que se ha metido en el cristianismo es una idolatría muy sutil que ha cautivado a muchos, ¿verdad? Porque no tienen una vigilancia bíblica alta, sino que simplemente se dejan llevar por lo que escuchan, ¿verdad? Entonces ahí es donde se cae en el error de aceptar la idolatría. Y a veces la gente está cometiendo idolatría, pero cree que no lo está cometiendo y hasta defiende que no es una idolatría. ¿Sí? Eso así es. Ahí en Jeremías 44:17. Jeremías 44:17. Ahí vemos cómo el profeta Jeremías les habla, ¿no? Acerca de la adoración a la reina del cielo. Pero la gente, oiga, y este pasaje es un pasaje que yo lo he leído varias veces porque la verdad me impacta bastante, hermanos. Cómo están viendo que el Señor les pegó una destruida a toda la casa de Judá. Les va pegando una paliza, pero de las mejores que hay. Y
Cuando viene Jeremías y dice, no, vean ustedes, esto pasó porque ustedes se metieron a la idolatría. Es más, empezaron a adorar a Tamuz, empezaron a adorar a la reina del cielo, empezaron a adorar a falsos dioses. Y ellos le contestan, las mujeres le contestan, la palabra que nos has hablado en nombre del Señor, no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándose libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá, en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre nos somos consumidos. ¿Sí? Cuando nosotros aceptamos la adoración idolátrica, es bien difícil que nos saquen de ahí. ¿Sí? Un ejemplo que se me vino a la cabeza ahorita, pero que lo hemos hablado hasta la saciedad. Un ejemplo es el arbolito de Navidad. ¿Verdad? Hermano, es que es un adorno. ¿Qué tiene de malo? ¿Sí? Cuando yo he explicado cuál es, por qué, de dónde nació la idea de colocar un árbol, que es un asunto idolátrico de adoración, ¿sí? Pero la gente dice, no, hermano, que va. Usted es muy exagerado, hombre. Si es un adorno, mire, tan bonito que se me ve con la lucecita así, mire, enciende y apaga. Hasta musiquita le ponemos, mire, se ve bien bonito. Es así está con ese pueblo. Le dicen a Jeremías, mira Jeremías, porque Jeremías llega y les dice, vean, por favor, entiendan, recompongan su actitud, vuélvanse al Señor. Y ellos dicen, no, nosotros no nos vamos a volver. ¿Por qué? Porque nosotros y nuestros reyes, nuestros padres, nuestros esposos le presentaron ofrenda a la reina del cielo y cuando lo hicimos teníamos abundancia y ahorita que ya no lo hacemos es cuando nos ha venido toda esta calamidad. Entonces por eso digo, cuando alguien acepta el modelo de adoración idolátrica es difícil sacarlo de ahí. Porque va a buscar una y mil excusas para quedarse ahí, atrapado. ¿Sí? Yo siempre he dicho, ¿verdad? Usted puede celebrar Navidad sin arbolito. De hecho, ahorita en el mes de noviembre vamos a otra repasadita. Tengo un poquito más de información ahí acerca de la Navidad para poderla compartir, para que si celebramos, saquemos todo ese tipo de objetos paganos de nuestra celebración. Pero bueno, ya me metí a la Navidad y algunos me dicen, hermano, pues todavía estamos en agosto, ¿no? Pero les cuento que ya en las tiendas están puestos los adornos navideños a la venta. Ya fui a una tienda ahí hace poco y estaba lleno de asuntos navideños ya. Bueno, entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de no aceptar el modelo de adoración idolátrica como excelencia de adoración, porque es un peligro, ¿no? Tenemos que estar atentos para no ceder a ese peligro, ¿sí? Cuando digo ceder es porque nosotros mismos cedimos y le abrimos las puertas a la práctica idolátrica. También es un peligro el hecho de ceder a la seducción y la corrupción que viene de falsos cristianos que están adentro. Si se dan cuenta, al principio hablé del letargo espiritual que es interno, pero luego entonces bajar la vigilancia que viene de lo que viene de afuera. ¿Sí? El modelo de adoración idolátrica viene de afuera. ¿Sí? El ceder a la seducción y corrupción que viene de falsos cristianos también viene de afuera. O sea, es decir, viene de adentro del grupo de cristianos, pero digamos, externo a nosotros. Por eso lo puse como interno. Digamos, como grupo, como remanente, ¿sí? Los ataques vienen de manera interna. Es decir, caer en el letargo es algo mío, bajar la vigilancia es algo mío, pero el enemigo va a estar ahí, ¿verdad? Tratando de fastidiarme. Aceptar el modelo de adoración idolátrica como excelencia de adoración también, y si soy yo, ¿verdad? O somos el grupo que de pronto alguien puede llegar y tratar de convencernos que aterriza en este punto donde es ceder a la seducción y a la corrupción que viene de falsos cristianos que están adentro. Sí. Eso, hermanos, es muy popular.
porque el apóstol Pablo lo advirtió que por estos últimos tiempos se iban a levantar falsos maestros orientando a la gente a desviarse a la corrupción de fe. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que estar atentos porque estamos viviendo ese tiempo. Ahorita estamos viviendo exactamente en ese tiempo. Se han levantado un montón de mercaderes de la fe, ¿verdad? Tratando de negociar con la fe, haciendo de la gente mercadería, ¿verdad? Tratando de sacarle la plata, ¿sí? Cuando que el verdadero cristiano, lo que al verdadero líder, perdón, al verdadero maestro, lo que le interesa es la persona, no los bienes de la persona, como dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice, yo no quiero sus bienes, yo los quiero a ustedes, para Cristo. Pero estos falsos maestros, mercaderes de la fe, es al contrario. Cara de dólar le ven a uno. Cuando una persona más llega a la iglesia y dice, wow, al menos hay un dólar más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quieren la plata de la gente, no quieren a la gente. Entonces, todo eso se da. ¿Y por qué lo digo? Digo que es interno, porque la gente cree que son de nosotros. ¿Sí? Y de pronto alguien puede llegar ahí, ¿verdad? Hermano César, mire, ¿qué pasa si nosotros aquí, mire, hacemos ahí ¿qué? Una maratónica, ¿sí? Y ofrecemos ahí, mire, cupones de salvación, porque hasta eso hacen, hermanos. Entonces, es bien importante que estemos atentos para que poder mitigar el riesgo de esos peligros que nos amenazan como remanente. Ahora, el último tópico es el enaltecimiento espiritual. Eso también es interno. ¿Por qué es interno? Porque yo me puedo enaltecer personalmente, ¿verdad? Tomar aire de exclusividad de la salvación. Yo personalmente o mi grupo donde estoy, ¿verdad? O mi iglesia donde estoy. Es decir, aquí todos los demás están perdidos, solo nosotros somos los salvos. ¿Sí? Y lo decimos, digamos, con aire de exclusividad, ¿verdad? No, yo siempre cuando digo algo, yo repito, ¿verdad? Yo no estoy diciendo esto con aire de exclusividad, lo que estoy diciendo es para que se haga una reflexión y empiece la gente a ordenar sus pasos, ¿sí? Pero entonces, a veces la gente cae en el peligro de tomar aire de exclusividad de la salvación, y eso no es así, ¿sí? La salvación es del Señor, Él la dio, y de seguro, Él se la va a dar a quien reciba a Jesucristo, ¿sí? Entonces, no debemos de creernos los exclusivos, ¿verdad? No debemos de ser como el fariseo que está ahí en Lucas 18:11. Fariseo puesto en pie oraba consigo mismo en esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. O sea, él era lo mejor que podía tener Dios, ¿verdad? Así no es la cosa, hermano. ¿Sí? En la humildad siempre nos tiene que acompañar, sabiendo entonces que nosotros no merecemos nada porque yo no puedo adoptar la idea de que se es salvo por merecimiento de obras. ¿Sí? Yo me voy a enaltecer espiritualmente cuando yo crea que la salvación es por lo que yo hago. ¿Sí? Que yo consigo la salvación por lo que yo hago. Eso no es así. Nosotros somos salvos no por obras, para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo en Efesios. Por gracia. O sea, porque por un regalo que ni siquiera merecíamos. Entonces yo no me puedo enaltecer espiritualmente, más bien con humildad debo de aceptarla y como lo voy a explicar el domingo, debo de ocuparme en mi salvación con temor y temblor. No debo entonces de llevármela del mejor de las personas y por eso yo merezco mi salvación, sino que al contrario, ¿no? Tengo que ser humilde. Y por último, el peligro es de tener disponibilidad de ver la paja en el ojo ajeno, pero no ver la viga en el propio. ¿Sí? Ese es un enaltecimiento espiritual. Es decir, yo puedo tener cualquier cantidad de errores, cualquier cantidad de problemas, pero no los voy a ver, pero sí me fijo en el pequeñísimo error que tiene mi hermano. ¿Por qué? Porque yo estoy hasta aquí arriba.
Es que yo soy el de los last, ¿no? Así, wow. High, alto, en cuanto al cristianismo. No, tenemos que ser humildes. Entonces, si se dan cuenta, esos peligros que yo acabo de hablar, hay muchos más, hermanos. En serio, miren que la lista es enorme, ¿no? Es enorme, pero estos fueron los que yo elegí para que empecemos a trabajar, ¿verdad? En el hecho de estar atentos para mitigar los peligros que amenazan el hecho de adaptarnos a la rutina externa, recibir ataques externos, recibir ataques internos y el enaltecimiento espiritual. Entonces tengamos mucho cuidado, porque definitivamente estamos llamados, los que somos remanentes, a estar pendientes para no caer en este tipo de prácticas. Muy bien, esta es la clase del día de hoy. Yo alabo al Señor que me permite tener esta clase el día de hoy. Y como les dije, ya la próxima semana, sí, definitivamente vamos a ver los remanentes que el Señor ha levantado a lo largo de la historia de la, del ser humano, perdón. Así es de que preparémonos para aprender la próxima semana. Así es que esta es la clase de hoy. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y estamos viéndonos primeramente Dios en una clase como esta el día miércoles de la próxima semana. Que el Señor les bendiga, un fuerte abrazo y nos quedamos con los hermanos en la clase virtual. Cortamos entonces en este momento la transmisión en directo. Un abrazo, buenas noches.